en el libro en el libro de Mateo, y a partir de allí vamos a deslizarnos un poco en otros pasajes de la Escritura para ver, ¿no es cierto?, por qué uno puede estar cansado. Pero cansado en el sentido como habla la Biblia, porque cansado uno se cansa por distintas circunstancias de la vida cotidiana, de caminar, de correr, de ciertas situaciones, incluso a veces cansado de ciertas tensiones o de ciertas cosas que nos rodean, como el trabajo, la familia, los vecinos, todo. Hay ciertos cansancios, pero hay otros cansancios que son más profundos, y la Biblia lo habla, a veces con las mismas palabras, muchas veces con las mismas palabras, y a veces varían las palabras, y son distintos tipos de cansancio, de fatiga, de estar abrumado. Si bien no todo es lo mismo, a veces sí se puede significar lo mismo. Por ejemplo, me adelanto un poco. De repente usted va a ver cuando el Señor no quería discutir con los religiosos, con los discípulos de Juan el Bautista, y entonces, a veces hay que hacerlo, ¿no? Era bien sabio el Señor. Nosotros, y David también como prototipo del Señor también. ¿Usted se acuerda cuando David fue a llevar los alimentos para sus hermanos al frente de batalla? Tiene otras connotaciones, pero la idea central es esa. Si bien tiene otras connotaciones, implicaciones más profundas, lo elemental no significa que no sea profundo. Y entonces había una batalla con los filisteos, estaba Goliat. El soldado de Israel tenía cierta precaución, Saúl tenía cierto temor bastante grande, y el padre Isaí le dice a David que bueno, que lleve y vaya a ver cómo se encontraban sus hermanos, ¿no? Entonces lleva ciertos alimentos y se encuentra allí. Y David estaba ungido por Dios a través de Samuel, y ya era reconocido como el ungido del Señor para ser el rey de Israel. Sin embargo, él no aceptó ser paje de armas. Paje de armas era el segundo puesto en el ejército de Israel, lo cual cualquier jovencito, si tuviese 40 años una persona, ¿quién no quiere estatus? Pero un joven de 17, 18 años, vamos a suponer que era la edad que podía tener David, lo había nombrado paje de armas, ¿no es cierto? Y se retira en vez de aceptar algo que cualquier persona lo podía tener: estatus, posibilidades, influencias, reconocimiento, dinero, palacio. El palacio no era como nosotros imaginamos, era mucho más modesto en ese entonces, pero ventajas y un montón de cosas. Sin embargo, no quiere la ventaja que le da Saúl como paje de armas y se va con las ovejas de su padre. Nosotros, ¿vieron? Hoy cuando se predica, ¿no es cierto?, el dinero, va a ser reconocido, esto, aquello, lo otro, es la antítesis de los que son los prototipos de los siervos de Dios, ¿no? Es ese tipo de cosas. Hay una gran diferencia. Verdaderamente hay una gran diferencia entre el objetivo y los deseos, ¿no es cierto?, y de los siervos de Dios, y a lo que puede ser en muchos en la actualidad, no en todos, tal vez en la minoría, pero son varios, ¿no? Y entonces, los hijos de Isaí, que eran los hermanos de David, ¿se acuerdan ustedes? Fueron pasando uno a uno delante del Señor, del Señor, a través de Samuel, y todo inflado, ¿no es cierto?, terriblemente, porque empezaban a nombrar Eliab, ¿no es cierto?, que era el primogénito tenía que ser el ungido. Pero Dios a veces no hace, Dios a veces no hace, muchas veces. En la Biblia aparecen muchas veces esas cosas, muchas veces. Y entonces, se sienten, digamos, decepcionados esos hermanos de David, sobre todo decepcionados por lo que pasó, pero mucho más decepcionados y con una gran ira cuando viene David y lo nombran a David como el ungido. Y David, bueno, se dice que se va con las ovejas de su padre, ¿no es cierto? Bueno, vuelve. Cuando vuelve con los hermanos, le preguntan qué es lo que está pasando en el entorno ese de lo que iba a ser la batalla, ¿no es cierto? Todos estaban en la expectativa, uno enfrente de otro en el monte. Y entonces Eliab le dice, yo sé que tú tienes maldad y que para haber venido a ver la batalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Él le podía haber dicho, ustedes conocen la historia, David le podía haber dicho, ¿no es cierto? Lo humilla delante de todo lo que eran los oficiales de David.
David era un joven, los otros eran oficiales del ejército, los hermanos. Y entonces le dice, yo sé que tienes maldad y que para ver la batalla has venido, si se sintió mal porque lo habían destituido como el ungido de Dios. Y entonces David podía haber dicho un montón de cosas en la reacción humana. En la reacción humana. Muchos tienen esas reacciones humanas que aceleran los tiempos de Dios y a veces perjudican los tiempos de Dios. Jacob no perjudicó los tiempos de Dios, pero junto con varios, con Labán y con Esaú, o con Esaú se prefiere. Nosotros decimos Esaú, pero es Esaú en hebreo. Porque es la palabra para decir velludo, peludo, y para decir también rudo, porque esa es una palabra muy difícil para traducirla. Se puede interpretar en el contexto por una razón muy fundamental, pero es la persona ruda, velluda, áspera, ¿no? Bueno. Y entonces Jacob, por ejemplo, si bien no perjudicó en el futuro, sí perjudicó muchas cosas, y se ve en la historia de que la actitud que tuvo Jacob con Esaú se ve registrada en varios capítulos y en varios pasajes con varios contratiempos. Si no hubiera actuado de esa manera, ¿no es cierto? Jacob con Esaú, a lo mejor ciertos pasajes o muchos pasajes de la historia de Génesis hubieran cambiado. Pero Jacob actuó de alguna manera, ¿no es cierto?, con un sentido espiritual, actuó vehementemente, con un impulso que a lo mejor no tenía que haber tenido, y dejar los tiempos de Dios y no hacer el potaje rojo, como dice primero y después usa la palabra lenteja. La palabra lenteja aparece solamente 4 veces en el Tanaj y tiene cierta connotación, pero ¿me entiende? Si no se hubiera actuado de esa manera, tal vez la historia hubiera sido un poco distinta, ¿no? Pero lo hizo con un criterio espiritual, ¿no es cierto? Se nota, pero en ese véndeme la primogenitura, ahí se entabla una discusión que ya se venía trabajando de antes, si no se hubieran puesto de acuerdo en un segundo. ¿Me está siguiendo? Ya es algo que se venía maquinando entre los dos, producto también de problemas que tenía Jacob en su familia, Isaac, con su familia y su esposa, ¿no? Entonces, en el entorno familiar, uno prefería al otro, el otro por una razón, por alguna razón, ¿me entiende? Entonces, viene una discusión allí, y eso perjudica. David perjudicó, hizo varias cosas, pero cuando me está siguiendo, ¿no? Cuando el hermano le dice, que tenía maldad y que no sé para qué había venido humillándolo y degradándolo delante de los demás, él dice: lo tuyo es mero hablar, ¿no es cierto? Yo con mi temperamento me hubiera trenzado en ese momento, y algunos de ustedes también, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme eso delante de la gente? ¿Quién te cree que es? ¿No es cierto? Claro, usted va a decir: yo no, porque yo... porque lo decimos en frío, pero en el momento cuando nos topan las circunstancias no reaccionamos de esa manera normalmente. Tenemos que tener una templanza muy particular y ejercitada, porque si la vamos a ejercitar en ese momento sale mal. Cuando uno tiene una ejercitación en eso, sí sale bien. Y entonces David le dice: lo tuyo es mero hablar, y se retiró. Si no, en ese momento probablemente nunca hubiera llegado a Goliat. Porque, ¿me entiende? Si David se hubiera peleado con Eliab, no hubiera llegado a Goliat, pero hubiera perdido. Porque si usted lee la secuencia, pasa eso. ¿Me entiende? Siempre uno va, por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. Y entonces, Yeshua en un momento está, me adelanto por lo que vamos a leer, Yeshua en un momento está viendo que alguien le quiere hacer un tropiezo, pero dos tropiezos que a veces uno no lo percibe, pero Yeshua siempre le traía tropiezos a los efectos de impedir que pudiese llegar al objetivo de él. Y a veces tropiezos muy sutiles, ¿no? Sutiles entre comillas, sutiles pero son graves. Algunos son de ataques y otros son de ataques sutiles, pero con la misma gravedad del otro, que es un ataque directo y frontal, ¿no es cierto? Algunos caemos en una, otros caen en otra. Y entonces usted dice: yo no caigo en ninguna, y me queda el beneficio de la duda. ¿Me entienden? Bueno, y entonces
Viene alguien y le dice, ¿usted sabe que Yeshua tenía su parte divina? De hecho que Juan lo manifiesta así, Juan parte divina y parte humana. Y es bien interesante, porque el libro de Yohanan, de Juan, como persona judía que escribe, manifiesta, por eso no es muy lindo, aunque después no, sí. Y entonces manifiesta esa parte, como es el único que manifiesta, todos lo hacen, pero es el único que lo hace en gran manera, la manifestación divina de Yeshua. Pero, oh sorpresa, es el único que manifiesta su humanidad de la forma en que lo hace. Como para decir, acá hay algo que viene de Dios, pero también es una parte humana que come, que bebe, que camina, que se cansa. ¿No es cierto? Y que sufre y que le duele y que lo quieren hacer tropezar porque quieren tocar esa sensibilidad humana, ¿entiende? Uno lo ve, si usted lee un libro, Juan era que escribe de una forma judía tremenda. Yo entiendo que en los seminarios, pero no los seminarios, ciertos autores cristianos de estos últimos, no sé, 400, 500 años y tal vez algunos mucho más antiguos, ¿no? Ven el libro de Yohanan, de Juan, lo ven como, dice, es un libro para los gentiles. En realidad, los 4 libros son libros judíos, si no los entiendes, porque son judíos hablando con judíos o judíos hablando con gentiles del judaísmo, de lo hebreo, del Tanaj, ¿me entiende? Y de todo eso. ¿Okay? Y entonces, esa es la verdad. Y entonces yo cuando comenzaba a leer el libro de Juan me daba cuenta de que sí es una forma de presentar en un seminario, en un estudio, en una conferencia, este libro está escrito para esto, este libro está escrito para el otro. Sí, y con alguna salvedad y precaución, porque el libro de Juan es el libro, todos son judíos, todos. Pero el libro de Juan, a mi criterio, tal vez mi criterio le importe poco a usted, pero a mi criterio es el libro más judío de los 4 primeros. ¿Y así por qué? Porque dice que en el Mesías Yeshua se cumplen las festividades, ¿no es cierto? Que habla de Moisés y de Yeshua, que en él se cumple, bueno, dice que es la serpiente levantada en el desierto, y todo este tipo de cosas. ¿Qué gentil puede entender eso? ¿A qué gentil le importaba las festividades hebreas? La teología hebrea habla de la serpiente levantada en el desierto en 1001 pasaje de una profundidad tremenda. ¿Qué gentil podía entender lo que significaba una serpiente levantada en el desierto? Por más que le hiciera el Tanaj, ¿entiende? Entonces solamente eso de la serpiente levantada en el desierto, cabalmente lo podía interpretar un alto erudito de la ley judía, no lo podía entender otro. Entonces cuando dice el libro de Juan es como para los gentiles, para todo el mundo, pero no es para los gentiles porque tenga algo que le dé más facilidad para un gentil, no, es más, creo que era dificilísimo para los gentiles en aquel entonces el libro de Juan, terriblemente difícil, incluso hay modismos en español, obviamente, pero son modismos hebreos, llevados al arameo y después al griego, hay varios modismos. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? Bueno, y el libro de Juan habla de la divinidad y de la humanidad. Por eso en un momento Yeshua le vienen a decir, mira, Juan el Bautista, Juan era el primo, porque Juan, Yohanan, no el escritor, sino el que bautizaba, ¿no es cierto? Que hacía la tevilá, que es una cosa judía. Nosotros lo vemos como bautismo, como griego católico romano, pero es una cosa judía. Se hacen 1000 abluciones por 1001 ocasión. Y entonces, eso es lo que a veces ni nos damos cuenta de eso. Y entonces era el primo. Y entonces viene alguien y le quiere, ¿no es cierto?, hincar. Y le dice, mira, dice Juan, Yohanan, el primo, le bautiza más que tú. Qué malos que son. ¿Me entiende? Y porque dice, aunque Yeshua no hacía la tevilá, ¿no es cierto?, sino que eran los discípulos al lado con él, ¿sí? ¿Me entiende? Y entonces dice, claro, entonces Yeshua dice, escucha, y se va.
Y se va, ¿se acuerda? Con los discípulos camino a Samaria, ¿no? Tiene que cruzar Galilea, pero Samaria. Israel estaba dividido así, más allá de las flores. Esto como que puede ser. Estaba, en aquel entonces siempre se decía, Judea, Samaria y Galilea. ¿Entiendes? Entonces, me adelanto, pero para que vean y conozcan la historia un poco, es muy bonito, es muy bonito. Pero ahí, en esas cositas, en esas sutilezas que yo les digo, está el meollo de la cuestión. Dice, ay, porque... No, justamente eso podía ser una piedra de tropiezo. Yeshua se podía haber sentido herido, menoscabado, dolido, porque la reputación de él parecía menor entonces que la de Yohanan. Y Yohanan dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sí? Pero nosotros cómo actuaríamos, ¿no? Dice, nosotros cómo actuamos, la congregación, no, esa congregación, ¿no? Andamos así, la otra es mejor, que no vengan, porque, ¿entiende? Nosotros actuamos así, aunque le parezca mentira. ¿Usted por qué piensa que hay tantos problemas en la sociedad, en la familia, en las congregaciones? Por eso, porque la gente a veces ni piensa, hablamos exabrupto, ni pensamos lo que decimos, ¿no? Porque no lo pensamos a veces. El mejor, el peor, el más grande, el no tan grande, el más esto, el más no otro, el que más sabe, el que menos sabe. Eso es estéril, realmente es estéril. Ahí es donde se nota la pobreza de lo que somos, ¿no? Ahí se nota la fragilidad de lo que somos realmente. Entonces, bueno, dice que bueno, tiene que ir camino a Samaria, tiene que ir a Galilea cruzando por Samaria. De hecho, que había otro lugar, pero el camino más corto era atravesando Samaria. Samaria tenía problemas con los hebreos. Y entonces dice en un momento que... Y ahí estoy. Entonces, en un momento dice, entonces los discípulos fueron a comprar comida, ¿sí? Porque el Talmud también dice, ¿no? Dice, sí. Con un samaritano se puede hacer un comercio en un caso extremo, pero extremo y comprobado extremo. Pero no le podemos pedir ayuda ni brindarle ayuda a un samaritano por todo el icono de ánimo que traía. Y tenía, si bien no tenemos que hablar del icono de ánimo en este sentido, pero sí tenía su sustento y su base eso, por todo lo que había pasado con los samaritanos cuando los judíos volvieron de Babilonia, y había grandes problemas. Los samaritanos es una conjunción de lo que había quedado de Israel cuando fue llevado a Siria, más 5 naciones que los reyes extranjeros trajeron para poblar, ¿no es cierto? Así quitar toda identidad judía. Ese era el objetivo, quitar toda identidad hebrea, judía o israelita, como ustedes prefieran. Y entonces dejaron parte del pueblo de Israel, pero el bajo pueblo, sin desmerecer a nadie, pero era el bajo pueblo. Si usted lee la Biblia, era el bajo pueblo. Todo, desde los artesanos, el artesano era el alto pueblo. Cuidado. El artesano, los herreros, estos fulanos, mecanos, y muchos más, todos a Babilonia, a Siria en primer lugar, ¿no? No a Babilonia, sino a Siria. Y dejaron el bajo pueblo, lo que sería el Amares, el pueblo de la tierra, etc., y el más bajo de ese pueblo. ¿Sí? Y se fueron y trajeron 5 naciones. Eso está en la Biblia. Y con esas 5 naciones, ¿sí?, más lo que quedó del pueblo de Israel como resaca, en el buen sentido, digo, la resaca. En aquel entonces era la resaca, si estas son las resacas, aún para los propios judíos. Okay. Y entonces, o propios hebreos, no eran judíos todavía. Y entonces, entre eso se forman los samaritanos. Cuando vuelven de Babilonia, los samaritanos, ya cierto grupo tienen una especie de trampa y de icono de ánimo también con los hebreos por el templo, el lugar, esto y un montón de cosas que pasan allí, usted lo puede leer en la Biblia. Y entonces, no se hablaban. Entonces, y de hecho, que en el Talmud también, en Oriente, no importa si está en el Talmud o no, en Oriente, ¿no es cierto?, al agua se le llamaba el don de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, sefardita, cuando tomaba agua, por ejemplo, tenía sed, ¿no es cierto? Y que cuando dice, que toma uno que necesita tomar agua, mi abuela decía, bendito Dios, el don de Dios, el don de Dios, ella decía Dios, porque hablaba así. Y bendito Dios, el don de Dios, el agua era el don de Dios, ¿no? Era el don de Dios para eso. Y de hecho que es así, y bíblicamente es así. Y entonces se dice, a nadie se le va a negar, ¿no es cierto?, el agua en medio del desierto. Es una cosa
elemental en Oriente. ¿Me está siguiendo? Y entonces se van, y no, eso, para conocer la historia, y ella dice que estaba cansado, se sentó cansado, viene la mujer samaritana. Por ahí platicamos un poco porque tiene una connotación importante ahí también, pero esa palabra cansado yo la tengo aquí, ¿sí? Pero se la voy a mostrar desde otro lado. Yo le dije que vaya me siga hasta aquí la historia, ¿no? Y Yeshua se va porque no quiere discutir, pero ya se va. Por ahí podría haberse quedado, pero se va con los discípulos a Galilea camino a Samaria, transitando a través de Samaria. Vuelvo a tomarlo de David. David no discutió con el hermano, si bien hizo otras cosas. Eso de no haber discutido le permitió ganar contra Goliat, porque si no, pierde la fuerza espiritual. Aunque usted se fija, David fue ganando varias batallas hasta llegar a Goliat. Jacob ganó muchas batallas, pero esa situación con Esaú, uno ve en varios pasajes donde se nota que hay ciertas situaciones posteriores que son consecuencia de la actitud que tuvo Jacob con Esaú. Si hubiera esperado el tiempo, la cosa hubiera cambiado, ¿no es cierto? Casi seguro hubiera cambiado, aunque nosotros nos hubiéramos perdido un montón de historias, ¿no? Porque si la historia hubiera cambiado, no teníamos la historia de cuando Isaac palpa, ¿no es cierto?, a Jacob y dice, sí, este es como Esaú, pero la voz es la otra, ¿no? ¿Me está siguiendo? Bien. Eso es, por ejemplo, cuando una persona hebrea participa de las cosas que son ajenas a Dios, ¿no es cierto? Y va a tener siempre esa voz hebrea, pero y el cuerpo va a ser la parte física o exterior, por así decirlo, va a ser, ¿no es cierto?, la de Saúl, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Por eso hay varias historias. Estaba en una escuela de la Yeshiva y eran todos religiosos y había algunos que se apartan, ¿no? Entonces ya se empiezan a vestir distinto y le dice, uno de los discípulos al rabí dice, me preocupa fulano de tal, dice, que ya aparece vestido distinto, ¿no?, cuando lo vemos en algún lado, ¿no? Y dice, y el rabino le dice, la historia contigo, le dice, a mí mucho la vestimenta no me preocupa, dice, lo que pasa es que si tiene la vestimenta así es porque algo está pasando adentro, ¿no? Uno puede cambiar el exterior, pero el tema es que el exterior es producto del exterior, ¿me estás siguiendo? Y uno va aprendiendo cosas. Y entonces, en Mateo 11, un segundito, Mateo 11, 25. Dice solamente el verso 28, porque es lo que nos interesa. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra que aparece, aquí hay dos palabras, ¿no? Bueno, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para vuestra referencia, la palabra trabajado que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, que puede ser cansado también, es la misma palabra que aparece para cansado cuando Yeshua estaba cansado delante de la mujer samaritana. Es la misma palabra. Por lo tanto, yo leo lo algo para que vean. Por lo tanto, y Juan nos muestra varias cosas. Probablemente no. Yo creo que es el único que transmite más lo que es lo celestial y lo humano, terrenal, ¿no es cierto?
terreno, si quieren así, de Yeshua, ¿no? La palabra esta tiene, porque aparecen todas estas palabras que yo le voy a poner, y a veces de ello tenemos que ver la traducción, porque dice trabajados y cargados, ¿no? Lo cual no es incorrecto, la palabra es correcta. Le voy a poner la fonética, ¿no? Bien, ahí donde dice trabajados, ¿sí? Dice esta palabra. Copiados, ¿sí? Bien. Esta palabra, esta palabra, ¿cuál es? Esta palabra significa sentir fatiga, estar cansado. Trabajado no está mal, porque significa estar fatigado por una ardua tarea, una labor, un gran trabajo, un gran arduo trabajo. De eso que también significa trabajo duro, ¿sí? Copiado. Y es la misma palabra que aparece en Juan cuando dice, y se sentó porque estaba cansado en el brocal del pozo, ¿se acuerdan? Es la misma palabra, y entonces uno va a ver que sí se mueve. Alguno dice, bueno, no se cansaba o sí se cansaba, ¿cómo podía ser que se cansara? Lo que pasa es que hay que entender, después le voy a mostrar algo aquí, ¿no es cierto? Lo que traje. ¿Me entienden? Hay una cosa que es celestial y otra que es humana, otra que es divina y otra que es terrena. ¿Sí? ¿Bien? Y esta palabra aparece varias veces, no recuerdo cuántas, pero aparece varias veces. Hay otra que aparece más. Esta palabra copiao viene de una que aparece varias veces en la Biblia, que es copos, ¿sí? Esta palabra copos significa dolor o dolores, problemas y cansancio. Pero esta palabra viene de otra que también aparece así, que es copto. Esta palabra copto, estoy hablando siempre de la palabra trabajado. Esta palabra copto viene de... Copto significa que va a dar origen a esta, y esta va a dar origen a esta, por así decirlo. En definitiva, esta viene de aquí también, pero tiene esta secuencia, por así decirlo, porque de hecho que en el griego es así. Si usted buscara un diccionario griego por buscar, ni siquiera bíblico, ni siquiera la Biblia, las tiene las palabras, ¿no es cierto?, cómo se van desarrollando en el idioma. Y la palabra copto significa golpearse el pecho en señal de dolor o de duelo. Significa cortar algo, ¿no? Por eso cuando uno siente el dolor por el duelo, algo que como que uno siente como que se corta algo, veo que está esa sensación, ¿no es cierto? Por eso que, no sé, como un infarto, yo no lo he tenido, pero sí he tenido algunas complicaciones y parecía como algo que clavaba, ¿no? Y la palabra copto significa, que da origen a copos y obviamente a copiado, que es la palabra trabajado, que aparece como cansado en el Señor. Bien. Y significa golpearse el pecho en señal de duelo o de duelo de dolor, significa cortar algo, significa llorar y significa lamentarse. ¿Sí? Entonces cuando uno ve la expresión, si bien aparece esta, que es cansado, uno tiene que tener en cuenta todo esto, porque si bien las palabras pueden utilizarse de una forma u otra en el contexto según cuál se use, lo mismo que en español, a veces podemos usar sinónimos y otras veces cierta palabra que en un contexto lo uso como sinónimo cuando hablo, en otro contexto no va esa palabra. Entonces uno lo tiene que ver. Y entonces cuando Yeshua dice que estaba cansado, entonces ese cansado estaba fatigado, estaba cansado, sentía dolor, ¿me entiende? Ahora, dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo se habla de que el Señor liberó al pueblo de Israel de los trabajos, de las tareas pesadas de Egipto, ¿no es cierto? Porque una persona judía sabía, de hecho que si uno lo lee en griego esto, porque está en griego, si uno lee en griego, uno entiende, por más que sean palabras griegas, el pensamiento, trabajados y cargados. Dice que Yeshua, dice que en Éxodo, dice que el Señor va a liberar de todo trabajo y carga pesada de Egipto. ¿Se acuerda cuando lo leemos en el Pesa? Entonces una persona hebrea sabía lo que era cargas y trabajos y tareas pesadas, pero no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, ¿me entiende? Entonces, por eso le voy a mostrar aquí. Sabemos que el Señor nos invita, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque está hablando del Mesías. Yo me traje eso porque yo sé que hay muchas corrientes, ¿no es cierto?, en el judeo-mesianismo, en el judaísmo también, pero en el judeo-mesianismo. Hay judíos que ni siquiera saben lo que yo tengo aquí, y son judíos, pero no toda la persona judía estudia. Y en el judeo-mesianismo hay un montón de corrientes. ¿Por qué? Y corrientes un poco difusas. ¿Por qué? Porque no conocen ciertas cosas de la teología o de la filosofía judía. Esa es la realidad. A veces uno dice, bueno, me leí 5 libros, pero a lo mejor para saber y poder enseñar, poder incluso aplicarlo uno para uno mismo, primero hay que saber la Biblia, pero si uno quiere saber ciertas cosas de interpretaciones, con 5 libros no alcanza, a lo mejor necesita 50 o 200, ¿me entienden? Ese es el tema. A veces decimos, bueno, me compré un libro. Lo mismo que en las profesiones de cada uno de ustedes o los que tengan profesiones, ¿no es cierto? Uno cuando estudia para medicina, para abogado, para ingeniero, para arquitecto, pero lo que fuese, no basta con 3, 4 libritos, porque no basta. No basta con 3 o 4 libros, ¿no es cierto? Así uno estudia de chef, ¿no es cierto? Claro, lo que fuese, no basta, no basta. Cuando yo tocaba guitarra, me traje una pila de aquí hasta aquí, me quedó una pila de piso hasta aquí en Argentina, ¿no? Y de las partituras, no basta. Y entonces, dice, Yeshua dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto el gentil lo entiende en la antigüedad, pero el judío sí lo entendía, por eso empiezan leemos que el Señor nos va a quitar todo peso y toda carga de los trabajos de Egipto. Entonces la palabra que se utiliza aquí para cargados, esta palabra dice así. Voy a anotar en fonética. Es la palabra flagelo. La palabra flagelo, ¿usted sabe lo que era el latín, lo que es el latino flagellum? Es un látigo de castigo. Y la palabra flagelo, que es una palabra griega, es una palabra tomada, adaptada, es como un equivalente del latín al griego. De hecho que en español usamos palabras de todas las latitudes para formar el idioma español. De hecho que el hebreo siempre tuvo palabras prestadas. El otro día cuando estuvimos en la charla del miércoles, yo les leí de mis libros, ¿no es cierto? Y ahí nos llevaba alguna sorpresa, todos los yo también la llevo. Y entonces, por alguna manera decirlo, leía de mis libros, dice, bueno, para estudiar leer el Talmud, ¿no es cierto? Entonces leía de los rabinos cómo está escrito el Talmud, ¿no es cierto? Y yo le mostraba de los libros rabínicos que dice la gente, yo estudio el Talmud es, entre comillas, los pininos y es muy complejo. Yo les mostraba ahí, por ejemplo, que el Talmud está escrito en distintos idiomas, y de distintas latitudes, no lo mismo el arameo de Israel que el arameo de Babilonia, y está escrito de esa manera. Tiene palabras griegas latinas, más allá de que tiene un arameo arcaico. Segundo dice, tiene modismos que no se entendían entre los rabinos porque eran de distintas latitudes. El idioma rabí, el Talmud, yo le mostraba de mis libros, el Talmud no usa puntos, no usa comas, ¿sí? No usa, muchas veces no están las conjunciones, muchas veces no están las preposiciones, dice, muchas veces no están ni los verbos. Yo le contaba, por eso cuando alguien dice lee el Talmud o me compro un libro, usted se compra un libro que son comentarios, ¿no es cierto? Pero si uno quiere llegar a estudiarlo,
Y tiene que pasar varias aguas bajo el puente para eso. Entonces yo por eso le mostraba los libros para que no vean que yo los saco de la galera como un mago, porque no lo soy ni lo pretendo ser, pero cuando ustedes escuchan, sí, porque es un erudito de algo, y a lo mejor si estudió 30 años eso, por ahí sí, pero con 3 años y 20 libros no alcanza. Por eso le mostraba los libros, incluso algunas fotocopias que vimos, etc. Entonces la palabra, volviendo a esto, está aquí, estas palabras, y la palabra flagelo es un equivalente de la palabra flagelo, que es latina. Nada más que los griegos el griego la pasa, la adapta, y es flagelo, ¿no es cierto? Y obviamente con caracteres griegos, pero tiene esa idea del flagelo. Significa azote, porque el flagelo es el azote. ¿Vio cuando dice es un flagelo esto? Es el azote. Pues el flagelo es el látigo de castigo, y el flagelo, o el flagelo en latín, ¿no es cierto? Es el látigo donde se azota. Entonces cuando él dice, venid a mí todos los que estáis cargados, ¿cómo tengo acá cargados y trabajados? Bueno, trabajados y cargados, porque estas palabras se pueden traducir de distinta manera, ¿no es cierto? Incluso casi invertirlas en algún caso, o poner, no sé, todo aquel que está abrumado, todo aquel que está, bueno, me está siguiendo, o castigado, una abrumado por el peso de la carga de algo, y la otra de estar herido por el castigo de algo, ¿no es cierto? De un azote que nos está flagelando. Entonces, esta expresión, lo mismo que la del Éxodo y que la que leemos en Pesaj, son muy graves. Cuando dice así, es una persona que se siente indefensa, desposeída, degradada, angustiada, triste, deprimida. Así. Por eso, y nosotros vieron, cuando la gente dice a veces en las congregaciones, dice, bueno, dice, vengan, lo cual no está mal, es correcto, no es incorrecto esto, no es incorrecto, pero es la mitad de la idea. Dice, vengan todos aquellos que no conocen al Señor, que están trabajados y cargados. Es la verdad media, porque nosotros que somos creyentes también pasamos lo mismo. Por eso, ahí es donde vemos a Yeshua en el capítulo Juan, que él estaba cansado. ¿Qué nos está mostrando? La misma palabra aquella. Si bien no usa la palabra flagelo, es la misma palabra esa. ¿Qué me está diciendo? Que Yeshua me está diciendo, miren, aunque yo me sienta agotado, como está, porque la palabra es esa, dolido, abrumado, afligido, dolido por lo que está pasando, por el cansancio y la pesadez de lo que fuese, ¿sí? Tengo que seguir adelante. ¿Me está siguiendo? Es una maravilla. Ahí nos muestra varias facetas de eso. Ahí cuando Juan está describiendo a Yeshua en esa situación, le está diciendo, yo me siento cansado, me siento aquí en el brocal del pozo, pero tengo que seguir adelante. Y así ustedes en este momento tengan encono de ánimo con los samaritanos, yo no voy a hacer ningún tipo de discriminación. Lo que pasa es que es ahí donde uno ve la situación. No me voy a andar en esto, ¿no es cierto? Pero aparece la mujer samaritana. Yo sé que hay mucha gente, lo habla como adulterio, pero en realidad no es eso. Sí, en definitiva es adulterio, pero adulterio espiritual con los dioses. Vio que le dice, trae a tu marido. ¿Se acuerdan? Esto lo platicamos varias veces. Trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Dice, sí, 5 maridos has tenido. Pero no es 5 maridos carnales que tenía. ¿Se acuerda de los samaritanos que se juntaron con la resaca de Israel? ¿Sí? Eran 5 naciones que tenían 5 dioses. Si bien hay de los 5 hay 2 que vienen dioses en pareja, lo cual sería 7, pero es por otro motivo, para mostrar otra cosa de la numerología, ¿sí? Son 7, pero en realidad, por más que vengan en pareja, son 5 entidades de dioses, ¿no es cierto? Por eso le dice, trae a tu marido, dice, 5 maridos has tenido. Lo que le está diciendo, ¿en qué crees tú? Trae a tu Dios. Dice, no, 5 dioses tienes, ¿no es cierto? Porque si no es un diálogo de loco, de sordo. Por eso ya le dice, nuestros padres nos dijeron que adoramos aquí, nos adoremos aquí. ¿Qué? Algunos dicen le cambió la conversación. No le cambió la conversación. Es una conversación teológica. Él le está diciendo, ¿en qué crees tú? Entonces le dice, no, si con marido has tenido, el que ahora tienes tampoco es tu marido.
Entonces, cuando le dice eso, ¿vio? ¿Se acuerda usted? Y ella le dice, pero nuestros padres nos dijeron que adoramos aquí en el monte Gerizim. ¿Cómo es el diálogo ese? ¿Por qué le dice pero nuestros padres? ¿Entiende? Lo que la mujer entiende, le dice, ¿cuál es tu fe? Por eso le dice, la salvación viene de los judíos. Por más que tú tengas 5 dioses o todo lo que quieras, dice, no vas a tener al verdadero Dios porque la salvación viene de los judíos. No de un judío cualquiera, sino de todo lo dado al pueblo judío. O la gente lo acepta o no lo acepta, problema. O lo cree o no lo cree, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Fíjate, el Señor llegaba cansado y esa palabra, acuérdense todo lo que significa esa palabra. Y sin embargo, no es cierto, no tiene ningún problema en seguir adelante. Nosotros con la fatiga y el cansancio, no damos un paso ni, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Pero la idea esa de los 5 maridos es esa. Por eso dice, nuestros padres dijeron que adoramos aquí en el monte Gerizim. Porque ellos los samaritanos levantaron eso en reemplazo, como sustitución. Hay otra palabra, para estar en contra, de Jerusalén. Para competir. Para competir con el templo de Jerusalén se construyó el templo de Gerizim. ¿Me está siguiendo? Y entonces, él le dice, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, con esa connotación de traducción de la palabra, porque para trabajar encargado no es la única traducción que uno puede hacer. Le importa la traducción, lo importante es todo lo que significa y de la forma que podemos verlo. Y cargados, flagelados. ¿No? ¿Se acuerda usted? Dice cómo latigaban al pueblo hebreo. ¿Se acuerda usted? Y por eso es la palabra flagelo que se dice aquí. El pueblo judío más bien que sabía de los latigazos de los asirios, de los sirios, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas en las torturas que hacían y en el castigo aparece en el Tanaj con otras palabras, las palabras trabajado y cargado, etc. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto, lo traje aquí, lo traje en los libros. Uno para no fotocopiarlo, para no traerlos. Usted sabe que en la Biblia aparecen muchos tipos de cansancio. Después se los tengo que mostrar, por lo menos que otro día lo desarrollaremos, pero quiero mostrarles. Dice, venga, a mí todos los que traes trabajados y cargados. Y el creyente, muchas veces, se ve eso, ¿no? Tal vez por la forma de doctrina que nos da, yo no se nos imponen ciertos libros, tendencias, el creyente parece que dice, Señor, me siento cansado, abrumado, ¿no es cierto? Normalmente algunas veces usted no tiene fe, usted no es espiritual, ¿no es cierto? Lo cual es para dar ánimo. El tema es que ni cara mal en la forma de expresarlo. Le dice, Señor, me siento cansado, abrumado, me siento... y ellos se sentó en el local del pozo y estaban así, cansado, fatigado, abrumado, dolido por todo lo que le estaban diciendo y todo lo que estaban pasando. ¿No es cierto? Que se tiene que ir, aunque hubiese querido a lo mejor decir algo, ¿no es cierto? Y se tiene que ir, ¿no es cierto? Porque tenía, incluso la tendencia humana está, cuando está en el Getsemaní, estaba sufriendo tanto que salían gotas de sangre, ¿no es cierto? Y en un momento dice que sentía, ¿cómo dice? Agonía de muerte. La palabra dice agonía. Si usted estudia la etimología de agonía como esa, es buenísima la palabra agonía, ¿no es cierto? Todas ciertas desinencias latinas que son ANG, significa algo que está como estrujando, por eso anguila, anguila, la anguila que hace tritura, ¿no? ¿Me está siguiendo? Entonces, tenía agonía, agonizo, agonía de muerte. Yo le voy a explicar eso de la ANG, está buenísima esa expresión. Entonces dice, agonía de muerte. Y entonces en esa agonía de muerte, dice, si quieres pasa de mí esa copa. Y dice, cargar con el pecado del mundo. ¿No? Y acá con mis libros.
pues tenía que llegar de alguna manera. Dice, acá cargar con el pecado de Israel y del mundo es una carga terrible. No es que tenía miedo del desprendimiento del Padre. En un momento se desprende de lo divino. Claro que se desprende de lo divino. Por eso era el temor. Por eso en un momento veo cuando dice que es maldito. ¿Sí? En ese momento hay una separación de lo divino. ¿Por qué? Porque carga con el pecado. Ese es el objetivo, de cargar con la carga del pueblo. ¿Sí? Entonces, pero primero les voy a leer algo. Acá dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ya saben lo que es. Cuidado que son palabras muy graves y son situaciones, no de un cansancio de venir caminando 8 cuadras a la congregación después del camión, hermana. Eso lo debemos, ¿sí? Eso es el agobio de la vida. ¿Saben por qué les digo? Yo me busqué aquí, cuando uno está cansado del mundo, cuando uno está cansado por debilidad, por situaciones graves, pero por cosas espirituales, cuando uno está cansado de la batalla, cuando uno está cansado en el desierto, cuando uno busca el descanso de Adonai por las situaciones, cuando Adonai da fuerza al cansado y cuando se dan palabras al cansado, uno lo busca en la Biblia, hay distintos tipos de cansancio. ¿Me entiendes? Claro que hay distintos tipos de cansancio, hay distintos tipos de agobio. Y entonces, acá dice, hallaré descanso para mi alma, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. La gente dice yugo, uno de estos pasajes lo ve como algo greco-latino o católico romano, pero esto es súper hebreo, súper judío, todo lo que está aquí. Yo te lo voy a mostrar con los libros que traje. Si no lo entenderíamos. Los judíos están en el Talmud, están en los Midrashim, están en el Zohar, ¿no es cierto? Se habla del yugo del reino, del yugo de Dios, del yugo de los mandamientos. ¿Me entiende? Uno, para aceptar el yugo de Dios, primero dice los rabinos, hay que aceptar el yugo de los mandamientos. Si yo no acepto el yugo de los mandamientos, entonces, ¿no es cierto? Y todo eso se traduce como carga. Y entonces un rabino dice que ese yugo, ¿no es cierto?, que me impone una carga, cuando viene de Dios, dice, mi carga es una canción. ¿Se acuerdan cuando a veces le dije? A veces cuando las cosas se imponen con amor, ¿no es cierto?, las cosas no se sienten como la historita esa que se la simplifiqué, ¿no es cierto? Cuando un señor ve a un chiquito que siempre va llevando a su hermanito al colegio, que es cojo el chiquito, ¿no? Y entonces lo ve pasar todos los días y le dice, ay chiquito, dice, qué carga pesada que llevas todos los días. Y el chiquito que llevaba al hermanito que era cojo, le dice, no es una carga pesada, es mi hermanito. Entonces ahí uno ve la sensibilidad y el cambio. Cuando lo hago por amor, aunque llevo a mi hermano cojo, no me pesa. Y a nosotros nos pesa hasta ir a la congregación. Sí, pero muchas cosas, hermano. Metemos 100 millones de excusas para todo. De repente la gente que dice, bueno, no voy acá, pero me voy al cine, me voy de compras. ¿Me entiendes? Entonces yo les comentaba, no lo puedo hacer porque estamos grabando, si no les contaría lo que les conté el otro día el miércoles. Aunque no estaba grabando y se apagaba de grabar. Entonces así que ahora se lo pierdo. No es porque sea malo, porque tengo que nombrar algo y no tiene, sí, porque tengo que nombrar algo. Entonces, pero no porque sea malo la historia, pero tengo que nombrar algo que no tiene sentido, pero el ejemplo es muy bueno. Y entonces, para el pueblo hebreo, este asunto de cargas, ¿no es cierto?, era algo positivo, pero también, ¿no es cierto?, implicaba algo negativo. Ciertos grupos religiosos, por alguna razón en la antigüedad, ponían muchos mandamientos extras bíblicos a los efectos de salvaguardar la Biblia. Entonces la Biblia dice, pondrás un cerco alrededor de la Torá. Entonces, dice, bueno, vamos a poner, le voy a poner un caso para que vean. Nosotros hacemos pesas, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ¿por qué dice hacer pesas? Porque se dice hacer pesas. En la Biblia dice, harás pesas.
dice la creación a las pesas. Bueno, hacemos pesas con los elementos bíblicos y además con cosas agregadas que no perjudican nada de lo escrito, al contrario, sino que amplifican, ¿no? Bueno, ahora, llega un momento que cuando usted ve, ¿no es cierto? Le voy a nombrar alguna cosa. Yo tengo en casa alguna documentación de grupos judíos mesiánicos. Entonces dice, nosotros también en nuestra mesa le sugerimos poner unos clavos recordando los clavos. Bueno, pero hasta eso, ¿me está siguiendo? Poner cargas. Alguno va a decir, bueno, lo hago o no lo hago. Y otro va a decir, no, esta es una carga. ¿Me entiende? Esta es una carga. Entonces, como tipo carga. Pero esto podría nombrar un montón de cosas. Entonces yo les voy a nombrar algo, lo que es la parte negativa. Dentro del pueblo judío estaban los fariseos. Los fariseos bíblicamente están vistos como malos en el Nuevo Testamento, entre comillas. Hay fariseos que no están vistos como malos, como Nicodemo, José de Arimatea. En el Talmud aparece, yo se lo leímos varias veces eso, que había, le dice, creo que era Alejandro Hané, le dice, a la esposa le dice, no me acuerdo el rey, le dice, no temas a los fariseos, ¿no es cierto? O desconfía de los fariseos. Dice, no desconfía de los fariseos, perdón, pero sí desconfía de los fariseos que hacen esto, y sí. Acá están los fariseos, pero también hay fariseos así, fariseos así, fariseos así. No todos están metidos dentro de lo mismo. Y resulta que desde el lado negativo, si bien nombra pasajes bíblicos, se utilizan como lado negativo de lo que lo voy a leer. Acá dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que si hay un yugo fácil y ligera mi carga, alguien está usando la religión, alguien está usando la palabra de Dios para imponer cargas adicionales al pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que está pasando. Pero también pasa en las congregaciones. Se imponen un montón de cosas, ¿sí? Y a veces son perjudiciales. Se los voy a leer rápido. Sí, bueno. Hay una parábola triste, por así decirlo, o sombría, más que triste no, sombría, que está puesta en boca de Coré. Entonces dice así: había una pobre mujer en la vecindad que tenía 2 hijas y un campo. Cuando empezaba a arar, Moisés, es decir, la ley de Moisés dice, le decía: no debes arar con un buey y un asno juntos. De hecho, que la ley dice eso. El tema es que acá está visto en forma negativa, ¿no es cierto?, cómo ponían la carga a los fariseos, o cierto grupo, a la gente. Cuando empezaba a trillar, él le decía: dame para la ofrenda elevada y el primero y el segundo diezmo. Ella se sometía a la ordenanza y se lo daba todo. ¿Qué hizo entonces la pobre mujer? Vendió el campo y se compró 2 ovejas para vestirse con su lana y sacar algún provecho de los corderos. Cuando tuvieron los corderos, Aarón, es decir, el sacerdote, pero no es que Aarón, sino el sacerdocio, le dice, vino y le dijo: dame los primogénitos. Ella cumplió la decisión y se lo dio. Cuando llegó el tiempo de esquilar y se puso a esquilar sus ovejas, vino el sacerdocio, Aarón, y le dijo: dame las primicias de la lana de las ovejas, siempre con los versos bíblicos, ¿no? En el caso de Deuteronomio 18. Entonces ella pensó: no puedo resistir a este hombre, mataré mis ovejas y me las comeré. Cuando hizo la matanza y llegó el sacerdocio, le dijo: dame la pierna, la quijada y el cuajar, Deuteronomio 18. Entonces ella le dijo: ni siquiera matándolas estoy a salvo de ti, pues venga, lo consagro por voto. Entonces, y Aarón le dijo: en este caso me pertenecen enteras. Y se marchó con ellas y la dejó llorando con sus 2 hijas. ¿Me está siguiendo? Es decir, esta es una parábola media sombría, diciendo que cómo se utiliza cada vez que alguien hace algo, esto por aquí, esto por aquí. Entonces, ¿me está siguiendo? Esto por eso le dije, el pueblo judío sabía lo que eran las cargas.
y lo que era el yugo. Más bien que sabía lo que era el yugo y la carga. Pero el tema era que ciertos grupos fariseos hacían un entorno de muchas cosas para perjudicar tal vez al más necesitado. Y esta es una parábola hebrea, donde en esta parábola hebrea uno dice, bueno, pero ¿cómo es que dice que atenta? No es que atenta contra la Biblia, simplemente está diciendo que cuando una persona pobre está haciendo alguien viene y en aras de la palabra de Dios, dámelo a mí. Hiciste esto, dámelo a mí. Lo sembraste, dámelo a mí. Lo cortaste, ni siquiera está esperando que lo ofrezca, sino que enseguida viene, ¿no? Como la impositiva y la hacienda, más o menos. Bueno, ¿te está siguiendo? Entonces, ahora, usted me va a decir, bueno, aquí. Si bien los mandamientos son maravillosos, ¿sí? Uno tiene que interpretarlo. Este es otro libro judío, ¿sí? Y entonces usted fíjese, hablando esto de la ley, todo, pues dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados. Fíjese lo que habla de la parábola, una pobre mujer que la estaban exprimiendo lo que serían los líderes de Israel, ¿no? Argumentando la palabra de Dios. ¿Tienes esto? Dame una parte. ¿Tienes esto? Dame otra parte. ¿Se acuerdan del nuevo pacto cuando dice, cuidado con aquellos predicadores que van de casa de viuda en viuda, sacándole en aras de la palabra? Se hacía. Entonces, mire, le voy a mostrar esto. Esta es un midrashim en definitiva. Dice los principios de la Torá. Hay 613 preceptos, 365 no harás, que son los negativos, 248 los positivos. Dice, bueno, en total equivalen a las partes del cuerpo, esto no nos interesa. Ahora, son 613. Dice, pero vino David, y resumió estos 613 a 11. Los resumió. ¿Vio cuando Yeshua dice, amarás a tu Adonai, dice, Adonai es uno y amarás a tu prójimo, y resumió todo? ¿Vio cuando dice, ay, pero cómo? A veces lo ven con los judíos mesiánicos, dice, ¿cómo? Los que no creen en Yeshua pero son mesiánicos, dice, ¿cómo es que lo resumió en 2? Pero que hizo una cosa que hacían todos los rabinos, que condensaban o ampliaban. A veces tenían que tomar mucho y lo condensaban. Y a veces una cosa la explayaban, ¿me entiende? Y la abrían. Eso lo hacían todos los rabinos. En el Talmud está por todos lados eso. Y en los Midrashim también. Y entonces, dice, vino David y lo resumió, los 613 a 11, ¿no es cierto? Y toma el Salmo 15, verso 1 a 5, donde están 11 cosas, no lo voy a leer ahora. El que es íntegro, el que actúa con justicia, el que dice verdad en su corazón, el que evita que lengua engañosa, etc. Son 11. Entonces David, ¿no es cierto? Los 613 los condensa como en 11, ¿no es cierto? Bien. Pero dice el Midrash, pero vino Isaías y resumió los 613 y los 11 de David los resumió en 6, ¿no? Y entonces toma Isaías 33, 15, 16, el que practica la caridad y dice verdad y odia el dinero mal habido y se aleja de todo soborno, el que cierra su oído a la maldicencia y cierra los ojos para el mal, ¿sí? Ok, y ahí usted lo va a leer. Pero vino el profeta Miqueas y los 613, los 11 y los 6 lo resumió a 3. Te dice, todo hombre, te dice, hombre, ¿qué es lo bueno y qué es lo que Dios pretende de ti? Hacer justicia, caridad y caminar humildemente con Dios. 3 cosas. ¿Me estás siguiendo? Pero luego volvió Isaías y los redujo a 2. Dice, cuida la justicia y haz el bien. Pero viene el profeta Habacuc y los 613, los 11, los 6, los 3 y los 2 los redujo en 1. El justo va a vivir por la fe. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue? Por eso cuando usted ve en el Nuevo Testamento que dice, en esto se resume la ley, los profetas, entonces dice, no, pero fíjense que la ley de Adonai, los mandamientos, y Yeshua los redujo a 1, pero entonces los anuló. No es nada. Esos somos tan duros ignorantes, ¿no es cierto? Que no sabemos qué es lo que, cómo esgrimían la palabra para enseñar los rabinos. ¿Me está siguiendo? Entonces uno ve cómo se va reduciendo. Y no
es que Habacuc desestima los 613, ni Miqueas, ni Isaías, ni David. Simplemente que tienen la capacidad para decir, tenemos todo esto, ¿no es cierto?, de mandamientos, pero si los vamos estudiando todo, vamos a ver que desembocamos en esto. ¿Me entiende? Por lo tanto, si el justo vive por la fe, ¿qué significa la fe? Cumplir todos los mandamientos. ¿Me está siguiendo bien? Eso por un lado. Vio que aquí, me están siguiendo, ¿no? Este es el Talmud, el Tratado de Berajot. Uno, son 2 tomos. En esta edición son 2 tomos. Acá Yeshua dice, ahora va a entender algo, a lo mejor sabe más que yo usted, ¿no? Porque vio cuando dice, venga, lo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces dice, bueno, venga a nosotros tu reino. Reino es cierto, reino significa en un sentido el gobierno, de hecho que es en un sentido, es el gobierno, el señorío, ¿no es cierto?, y la dirección de Dios, pero el gobierno y el señorío significa el manejo, ¿okay?, sobre la persona, sobre el pueblo, sobre la humanidad. Entonces dice aquí, la persona está afligida, cargada, por distintos motivos que ya estudiaremos en su momento, pero estamos abrumados por la debilidad. ¿Se acuerda cuando le dice, mira que Amalek te atacó por la retaguardia? Amalek es pueblo, Malak, triturar. Amalek significa pueblo que tritura. Entonces, cuando uno tiene ciertas características en la vida, ¿es cierto?, que hace. Entonces, tenemos ciertas debilidades. Cuando uno tiene debilidad, baja la marcha. Y cuando baja la marcha pasan cosas. Y entonces viene esa entidad que es pueblo que tritura y te ataca por la retaguardia, dice, de los más débiles. ¿De acuerdo? Y entonces, uno está cansado por distintas cosas, por debilidad, por la batalla, por el desierto, por algunas que tengo por aquí, por cansado del mundo, ¿no? ¿Se acuerda de Esaú? Ya lo comentaremos, pero lo platicaremos. Esaú decía, vino cansado ¿no es cierto?, del campo, ¿no? Del campo. Pero cuando usted lee en las parábolas del Nuevo Pacto, el campo era el mundo. Entonces, si viene cansado del campo, viene cansado del mundo. Por eso le dice, ya me estoy muriendo, dame lo que sea y te vendo la primogenitura. Cómo se maneja y se mete la bendición de Dios. ¿Me está siguiendo cómo es? Entonces, porque estaba cargado, estaba cansado, y cuando a uno le pasa eso, tiene que tener mucho cuidado, porque uno en la Biblia habla, cansado de debilidad, cansado del desierto, cansado de la batalla, cansado del campo del mundo. Entonces, todo eso va haciendo que la persona busque descanso por otro lado. Bueno, y entonces, volviendo a esto, le dice, ustedes están todos cansados, flagelados. Eso. Nosotros decimos cargado, pero es flagelado. ¿Qué significa cargado? Dice, lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Yo les voy a leer esto. ¿Sí? Dice, los sabios dijeron que no pasaron muchos días hasta que los romanos atraparon a Rabí Akiva y lo encerraron en la cárcel. Y también atraparon a otro rabino llamado Papos ben Yudá y lo encerraron junto a él, el rabino Akiva. Entonces, en la cárcel, Rabí Akiva le dijo, Papos, ¿qué te trajo aquí? Y el rabino Papos le respondió, bienaventurado eres, Rabí Akiva, porque tú fuiste atrapado por tu dedicación a la palabra de la Torá. Ay de mí que fui atrapado por asuntos importantes. Cuando los romanos sacaron a Rabí Akiva de la cárcel para matarlo, era el tiempo para recitar el Shema Israel. Para matarlo, a Rabí Akiva, los romanos desgarraron su carne con peines de hierro. Y mientras sufría este martirio, Rabí Akiva se concentraba en aceptar sobre sí el yugo del cielo con amor. Entonces, aquí yo tengo el yugo del cielo. Ya sé que yugo. Pero se dice, lleve mi yugo, pero él aceptaba el yugo del cielo con amor. Bien. El tema, para que usted vea cómo se interpreta.
aquí, cuando dice, ¿no es cierto? Que dice, se concentraba en aceptar, dice, le caber alay ol, aceptar, ¿no es cierto?, sobre él, ¿no es cierto?, ol, dice, malhut shamayim beahavá. Pero acá no aparece la palabra yugo. Acá lo que dice, le caber, aceptaba sobre él alay, ¿no es cierto?, malhut, ¿qué es? ¿Qué es? Reino. Muy bien, ¿cómo saben ustedes? Entonces, dice, aceptaba sobre él el reino de los cielos con amor. El reino de los cielos con amor. Pero los rabinos lo traducen el yugo del cielo. Ah, muy bien. De hecho que es así. Quiere decir, ustedes vieron, ahora no vamos a hablar de eso, vieron en la Kabbalah la Sefirot. Malhut, Josma es la primera, Malhut es la última de la primera serie. Porque el Malhut da otro origen a otro Josma, ¿de acuerdo? Se van haciendo como eslabones y todo tiene su propósito y su sentido. Ahora, ese Malhut, que es la última de la primera serie, cuando uno comienza del principio. Yo tengo Malhut, tengo Josma, Binadá, etcétera, etcétera, y la última, están siguiendo, la última de esa es la de Malhut, ¿sí? Pero ese Malhut significa el yugo, porque el reino, que venga el reino significa ponerle el yugo de Dios. Por eso cuando dice, venga a nosotros tu reino, mi hermano y mi hermana, católico, cristiano o donde sea, es imponerse el yugo. ¿Me entiende? Por eso acá dice que recibía con amor, bueno, primero dice, recibía, Malhut Shamayim, Beahavá, recibía, ¿no es cierto?, el reino de Dios con amor. Pero el reino, la palabra reino es Malhut, pero en el pensamiento hebreo, aquí traducen el pensamiento, la palabra es reino, y la palabra es el reino, Malhut es el reino de un rey cualquiera, claro que sí, se utiliza para eso, pero en el sentido espiritual, recibir el reino es recibir el yugo. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando dice, venga a nosotros tu reino, ¿sabe qué? La gente dice, venga a nosotros tu reino, la plenitud de la grandeza que me vas a dar. No, ni remotamente. Venga a nosotros tu reino, es decir, que se imponga el yugo de la palabra de Dios sobre mí, el gobierno de Dios sobre mí. Eso es lo que significa. Por eso usted cuántas veces, bueno, leemos, y la gente lee el Padre Nuestro, ¿no es cierto? O la oración, que está perfecta, viene mal que que estás en los que estás en los cielos, ¿no es cierto? Y dice, ¿no es cierto? Otro dice, no puede ser porque es católico romano. No, es una cosa netamente judía, absolutamente netamente judía. Por eso usted va a ver acá, dice Malhut, Shammai Beahavá, y acá dice, cuando lo traduce, no lo traduce literalmente, porque si lo traduce literalmente, la gente que lo va a leer en el español, no va a captar la esencia. Entonces traducen la mentalidad. Leen Malhut, pero en este sentido la palabra Malhut está significando el yugo de Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso Yeshua decía esto. Entonces la gente dice, ¿dónde lo saca? Y lo saca de la teología hebrea. Estaba hablando como judío, No ninguno se alarme por si no son judíos, pero es que de alguna manera iba a salir, por eso dice la salvación viene de los judíos. Fue dada la promesa a los judíos, el Mesías viene para los judíos, y en definitiva después están los gentiles, pero los primeros son todos judíos, los discípulos que van a llevar la palabra del Tanaj y del Brit Hadashah eran judíos, que después iba a incorporar la humanidad plena, bueno, entre comillas la humanidad plena. Entre comillas. Entonces, yo sé por ejemplo, que dice, bueno, lo tengo por aquí. Ahí está. Estas son fotocopias de la Mishnah, hasta que la tengo en inglés, pero cuando no lo conseguí, en español está parte. Pero acá dice que el Mesías prometido me está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, todos estamos cansados por la batalla, por la fatiga,
espiritual por tantas cosas, a veces por la desesperanza, por la frustración, de hecho que las tenemos. ¿O por qué Yeshua se paró, se sentó ahí cansado? Por el camino, agobiado por la falta de fe de la gente, agobiado por las calumnias que hacían, agobiado, dolido en su pecho por golpearse el pecho, dolido porque le ponían agujas para hacerlo tropezar, la madre y la familia en su momento. Lo van a sacar de una reunión donde él estaba predicando y le dice, díganle que venga, que está loco. Nada más que nosotros lo tenemos la palabra traducido fuera de sí. Fuera de sí es suavecito, pero una persona fuera de sí es loca. ¿Me entiende? Entonces, y todos le decían, tú haces milagros, pero lo haces por obra del diablo. Todo eso abruma a la gente. Y Yeshua también se sentía abrumado y se sienta, ¿sí? Entonces, pero era el Mesías, ¿no es cierto? Y en esa potestad que el Eterno le dio, él dice que lleva las cargas del pecado sobre él, ¿no es cierto? Y que lleva nuestra carga, las enfermedades, los pecados, que lleva nuestra carga y que se impone su yugo. El yugo del Señor también son los mandamientos, nada más que lo impone con amor. Por eso dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. No está diciendo no hagan nada, tienen que cumplir. Miren lo que dice, si te dicen, lleva una milla, llévale dos. Pero no te quejes, si tienes algo, dáselo al otro, ¿no? Y tampoco te estés quejando, dice que no tengo esto, aquello, el otro, si Dios sabe que te tiene que alimentar, ¿no? ¿Me estás siguiendo? Más bien que está diciendo, nos está dando una forma de vida que tenemos que cumplir. Cuando me dice que no me tengo que quejar, me estoy poniendo un mandamiento. ¿Me estás siguiendo? Bien, entonces, este es otro libro judío bien interesante, de Israel Goodwill. Entonces, yo sé, lo importante de esto es que tenemos ya sabemos lo que es el yugo, ¿no? El yugo es el rey, el gobierno. Y de Rabbi Akiva lo aceptó bien porque después uno tiene que seguir leyendo, porque le dice, pero tú te estás muriendo, le dice, y estás recitando el Shema, dice, toda mi vida me preparé para esto y ahora que lo que me está llegando en el momento no lo voy a aceptar. Dice, por eso, dice, aún en la muerte, ¿no es cierto?, acepto sobre mí el yugo, la carga del reino, el yugo de Dios, pero con amor. Yo que se viajaba con amor. Por eso él dice aquí, mi yugo es ligero y fácil mi carga. ¿Por qué? Porque dice, ¿se acuerdan lo que le leí la otra parábola? Que en aras de la religión, sabemos la religión para que nos entendamos, en función de la religión, ¿sí?, se imponían cargas hasta las personas más pobres que no tenían ni para comer. ¿Sí? En aras de la religión. Y entonces dice, lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga. La palabra yugo aquí en el griego, donde dice el Señor, es la palabra gestos. Gestos es el yugo, pero lo que está diciendo es, la expresión significa, el yugo que yo les impongo encaja bien en ustedes. Eso es lo que significa. Encaja bien en ustedes. Eso es lo que significa. Entonces, Yeshua, ¿no es cierto?, es aquel que Dios envió, ¿no es cierto?, para que llevara nuestras cargas, ¿ok? Entonces yo sé que en el judío mesianismo se batalla mucho con esto. Y yo sé que muchas personas no aceptan el sacrificio del Mesías, no solamente la gente judía, ¿sí?, sino también muchos judíos mesiánicos. Yo te voy a leer un libro judío, ¿sí? Okay. Dice así, bueno, habla de Rambam, Rambam pone al final que es Maimónides, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo no estoy mucho de acuerdo en cierta interpretación que hace él, aunque lo que voy a leer no lo dice él, pero dice, por ejemplo, Rambam dice que el judío que no cree en la llegada del Mesías no puede ser considerado un creyente judío y pierde su lugar en otro mundo. Esas son cosas que a veces se dicen con ciertos objetivos para después seguir
avanzando en su tema, porque esto que dijo Rambam no lo dijo aquí, lo dice aquí, esto lo toman aquí y después sigue todos unos textos gigantes, unos libracos. Bueno, entonces hay que entender por qué se dice eso. A veces ciertas cosas se dicen, ¿no? Que son más idílicas, ¿no? ¿Entiende? Pero que no es que sea malo, pero la profundidad es otra del tema. Entonces dice así, dice, si el Mesías, esto no lo dice Rambam, si el Mesías no cargase sobre sí las desgracias de los judíos, estos no podrían, de acuerdo al Zohar, sobrellevarlas. En el Zohar, ¿cierto?, hay una expresión donde dice que el Mesías prometido al pueblo de Israel va a sobrellevar sobre sí mismo la carga del pueblo judío, porque si el Mesías esperado por Israel y enviado por el Eterno no sobrellevara la carga de los judíos, el pueblo jamás la puede soportar. Y este es un libro judío. Ustedes fíjense qué interesante. Acá, por ejemplo, en México tenemos grupos judíos mesiánicos que dicen que no puede ser que alguien como Yeshua, como el Mesías, muriese para llevarlo, ¿cierto? Yo lo he escuchado de varios grupos, puede ir y después me cuenta, ¿no? Pero yo lo he escuchado y lo sé, le digo con conocimiento de causa, ¿sí? Nunca hablo por boca de ganso. Acá no se dice hablar por boca de ganso, hablar por boca de tonto. El ganso no es tonto, pero nosotros cuando a alguien le queremos embolsar, le queremos decir tonto, le decimos ganso. ¿Entiendes? Así que bueno, tengan cuidado, no lo recuerden, ¿sí? Dice, pobre ganso, no lo tengo aquí. Claro, entonces uno se fundamenta y ve. Pero entonces fíjense, este es un libro judío muy recomendado, este libro, no es el único que lo dice. Dice, si el Mesías no cargase sobre sí las desgracias de los judíos, estos no podrían, de acuerdo con el Zohar, sobrellevarlas. Dice, el Redentor está pletórico de infinita misericordia y ayuda a su pueblo en su desgracia a pesar de sus pecados. Cuando llegue el Mesías traerá a su grey significa el ganado, a su oveja, traerá a su grey como un padre a sus bien amados hijos. Eso es lo que dice del Mesías, ¿ven? ¿Está siguiendo? Este es un libro judío. Algunos dicen, bueno, si fuera un libro cristiano, es un libro judío. ¿Okay? Bien. Si usted se fija, Rabino Pablo, Pedro y otros, cuando hablan de la llegada del Mesías y en los tiempos finales, ¿no es cierto?, que aquí el judío lo está tomando como la primera venida, ¿sí? ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Es muy bueno, es bueno para que usted vea que hay un fundamento, que atrás hay peso, que atrás de todo esto hay conocimiento, no es mío, no, que atrás hay conocimiento, no que se tenga conocimiento, sino que atrás de lo que es la Biblia, que la Biblia es conocimiento en sí, pero atrás de todo lo que explica la Biblia hay conocimiento, ¿sí? Entonces usted va a ver el nuevo pacto que dice que antes de la llegada del Mesías, ¿no es cierto?, ya el tiempo del fin, van a pasar muchas cosas, vendrán, ¿no es cierto?, amadores de sí mismo, el que no respeta ni a su padre. ¿Quiere que yo le lea la teología judía? Yo se lo iba a traer, pero lo tengo en inglés, que está muy bien, está muy bien porque está casi literal, de que está en el Tratado de Sotá. En el Tratado de Sotá, en el Talmud babilónico, el Tratado de Sotá creo que es, le voy a decir, en los folios 51b, 52a, usted lo busca, va a encontrar esto que yo tengo aquí. ¿Sí? Dice así. Dice, la Mishnah describe al final del Tratado Sotá un cuadro realmente dramático del desmoronamiento moral que sufrirá la generación anterior a la llegada del Mesías. Nadie creerá en el Eterno. Desaparecerá la verdad y la humanidad prestará oídos sordos a los llamados de conciencia por su inconducta moral. Los jueces y los sabios serán presa de la corrupción y no habrá censores adecuados, pues ellos mismos estarán inmersos en el lodo del pecado. Los jóvenes no respetarán a los mayores, los ancianos se pondrán de pie ante ellos por temor, el hijo aborrecerá al padre y la hija se alzará contra la madre. Todos han de perder la vergüenza,
Los miembros de la casa se convertirán en enemigos y los rostros de toda aquella generación se asemejan al del perro. O esto no es similar, no es igual, no similar, igual a lo que escribía Pablo en Pedro. Y esto es teología hebrea. Esto es teología hebrea. Bien. Entonces, dice aquí que el Mesías que habría de venir, déjeme buscar el pasaje, está en Zacarías 12, esto lo conozco. Pero todo surge, aunque parezca mentira, no es mentira, en realidad todo surge cuando uno lee un pasaje, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿no es cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no es cierto? Y aprender de mí que soy manso y humilde. Usted lee eso y uno puede hablar muchísimas cosas. Yo lo que hice ahora es abocarme a tomar los conceptos, los veo en griego y lo busco en la teología hebrea, nada más que en griego o en hebreo, da lo mismo. Y uno se maravilla y ahí uno se da cuenta de los errores conceptuales que uno tiene, ¿no? Muchas veces vemos este pasaje de Mateo 11, 11:28 o 28-29, ¿no es cierto? Uno lo ve y a veces cuando nos lo explica, ¿no es cierto? Dicen, sí, porque los judíos esto no. Yo le acabo de leer en el judaísmo, ¿no es cierto? Una parábola hebrea, donde se me habla que ¿cómo es? Enarbolando la ley de Dios, ¿no? Se oprime hasta el más menesteroso. Y ahí, por ejemplo, en el Tanaj mismo dice, ¿no es cierto?, que había que ser muy condescendiente y tener amor y cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y a la pobre mujer que tenía dos hijos y que estaba sola, la estaban oprimiendo. Al extranjero, acuérdense de nosotros, que somos extranjeros también. No es claro, no. Te está siguiendo. Y dice que el Mesías, dice que habría de morir. Yo sé que en el judaísmo, mucha gente judía no conoce ni siquiera eso que acabo de leer, ni siquiera esto. Esto es la Mishnah, ¿sí? Este es el tratado de Sukkah, en el apartado 51 y 52. También igual que el otro, creo que es igual al otro. Dice, aquí dice, le voy a leer aquí en español, en Zacarías, ver capítulo 12, le digo porque está aquí en la Mishnah el verso y aquí está el texto y la disertación de los rabinos, ¿sí? Está en inglés, pero se lo voy a leer. Dice, Zacarías 12, 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahí dice de oración, se puede traducir oración, plegaria y ruego, pero también se puede traducir como clemencia y misericordia, porque la palabra está Hanún, no dice la palabra tefilá, ¿no es cierto?, en el sentido de oración. Si bien está Hanún, también es plegaria y ruego, también significa clemencia y misericordia, así que el pasaje se tiene que entender también así. No en el sentido de oración, de que voy a estar orando, sino de gracia, de clemencia, de misericordia. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de tajanú, de gracia, de misericordia, de ruego, de clemencia. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. La palabra traspasar es la palabra es dakar, que significa atravesar con una espada, punzar, apuñalar. Eso es lo que significa, ¿no? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, bueno, etc. Hasta ahí. Entonces, cuando en el judaísmo, lo que no sabemos, desgraciadamente, en el judeo-mesianismo, cuando se utilizan argumentos a veces no muy bien fundamentados o por distintas interpretaciones, dicen no, esto no significa que mataron que el pueblo de Israel está llorando por el Mesías, ¿sí? ¿Me está siguiendo?
Bueno, yo se lo voy a leer de la Mishnah ahora. Directamente de aquí se lo voy a leer. Lo que acabo de leer es el argumento que están poniendo aquí, y aquí le ponen los versos para que uno se oriente. Bien. Entonces dice, bueno, y la tierra sufrirá duelo y cada familia aparte, la familia de la casa de David, etc. Acá obviamente está en inglés, ¿no? Bueno, dice, pues entonces acá un rabino dice, ¿cuál es la causa de este luto y de este duelo? ¿No es cierto? De lo que habla aquí. ¿Sí? Entonces el rabino Loza, ¿no es cierto?, dice, la causa es el asesinato del Mesías Ben Yosef, ¿no es cierto? Y la causa de la muerte de evil inclination, de la inclinación mala. ¿Qué está diciendo? Por supuesto sigue el tema, y otro dice, pero es esto, pero es esto. Pero un rabino, cuando ve este verso, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de tajanum. ¿Por qué digo tajanum? Porque si yo digo oración, algunos dicen tefilá, pero no dice tefilá, dice tajanum. Que si bien es oración, ruego, plegaria, clemencia y misericordia, es decir, cuando yo sepa lo que está pasando, a ver, voy a decir otra palabra, estar compungido, esa es la idea. Por eso que si alguno dice oración, piensa que oración como la tefila y otro en ese sentido. Que también significa eso, pero al no decirla, me está diciendo que es eso y otra cosa más. Y mirarán a quien traspasaron, a quien apuñalaron, a quien atravesaron con la espada, a quien vincaron, a quien lo punzaron. ¿Sí? También es otra cosa, pero acá no se puede decir porque acá va la palabra, ya la aprendí esa. Claro. Ese es el problema con las traducciones. No hay con las traducciones. Bien. Ok. Dice, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, lloro, lamento en Jerusalén, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces aquí el rabino dice, la causa, ¿no es cierto?, la causa del asesinato, la causa es el asesinato, la muerte del Mesías, el hijo de Ben Yosef. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Por eso, y Yeshua vino como Mesías sufriente. Pero la próxima vez que venga, que va a encontrar todo pata para arriba, como le acabo de leer aquí, que lo podríamos haber leído aquí en la Biblia, ¿sí? La próxima vez que venga el Mesías va a venir no como el Cordero sufriente, el Mesías Ben Yosef, sino va a venir como el Mesías reinante, como el Mesías Ben David. Por eso yo me traje, aparte de compartir esto y ya terminamos, le traje eso para que usted vea, ¿no es cierto? Ahí usted pudo ver cómo, bueno, tenemos la parábola que me describe que manejando la religión se puede oprimir a cualquiera. A una mujer indefensa con 2 hijas que no tenía prácticamente nada y lo poco que tenía se lo iban oprimiendo. Por eso después les leí cómo en los Midrashim dice, tenemos tantos mandamientos, pero viene David y los reduce, viene el otro y los reduce, y Habacuc lo manda al justo por la fe vivirá. Pero cuando dice el justo por la fe vivirá, ¿qué me está diciendo? Que el justo por la fe vivirá, y el que tiene fe y vive por esa fe es el que cumple los mandamientos. Es decir, no se anula. Por eso cuando usted ve que en el Nuevo Testamento dice, no, miren, acá me lo han dicho varias veces. Dice, no usted. Dice, no, porque Yeshua dice, acá dijo tal cosa y acá dijo tal otra, que dice que todos los mandamientos son uno. Los rabinos hacían eso. Los rabinos hacían eso. De repente tomaban una enseñanza gigante y la concentraban y la reducían a la mínima expresión, ¿no es cierto?, para decir, es esto. Y otras veces tomaban una palabra y le escribían 50 páginas de una palabra. ¿Me está siguiendo? Se extendían y otras veces se concentraba. Por eso cuando dice aquí, Yeshua dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y tomen mi yugo, ¿no es cierto?, sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se está hablando de lo que es los mandamientos y el reino del Señor. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, al que ama al Señor todas las cosas ayudan a bien. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, si decimos que amamos pero no cumplimos, entonces no
no tenemos fe ni obediencia. ¿Entienden? Por eso, quiera Dios que en esta hora, no solamente para el no creyente, como a veces se suele decir, si usted no es creyente, ¿no es cierto?, está trabajado y cargado. En realidad el no creyente, si está abrumado, pero en realidad, esta expresión jamás se tiene que apartar de un creyente. ¿Me está siguiendo? Porque en definitiva el pueblo de Israel era el pueblo de creyentes. Pero un pueblo de creyentes que estaba oprimido incluso por el pueblo hebreo. Por la alta sociedad del pueblo hebreo. Entonces el pueblo de Israel estaba trabajado y cargado, abrumado, oprimido, flagelado, lastigado, ¿no es cierto?, como si estuviéramos en Egipto. Y entonces dice que vayamos al Señor. Quiera Dios, mi hermano y mi hermana, hay pasajes que vamos a ver la próxima, si Dios quiere. Vamos a analizarlo, a ver por dónde salimos también con el favor del Señor. Como uno a veces se siente, porque estamos trabajados y cargados, cansados a veces por el desierto de esta vida, otras veces cansado por las batallas, otras veces cansado por el mundo, ¿no es cierto? Otras veces cansado por varias cosas. Pero esto es bien interesante. A veces uno lee la Biblia, ¿no?, y dice, por ejemplo, vamos a la próxima lo veremos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay un pasaje bien interesante. Saúl estaba con Jonatán, ya con esto termina. Saúl estaba con Jonatán y Saúl estaba con un profeta allí, y después viene el profeta, estaba sentado debajo de un granado, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Jonatán dice, bueno, dice a su compañero, dice, pasemos por estos filisteos a ver que Dios hace mucho con poco, ¿no? Entonces cuando Saúl estaba pensando siempre, había un pequeño problema allí, siempre en el pueblo de Dios hay problemas, y le dice, pasarle que hay un triunfo muy grande, ¿no? Y entonces, después lo vamos a analizar para que vean. Y entonces, ¿me está siguiendo? ¿Sí? ¿Se durmieron todavía? Bueno. Y entonces Saúl se queda mirando desde lejos debajo del granado. En vez de estar peleando, el tipo se queda debajo del granado. Y el profeta después viene. Y Jonatán va y pelea. Entonces, a veces hacemos las cosas mal. Entonces, tiene una gran batalla y están volviendo, pero él está volviendo, pero Saúl está del otro lado. Él no había participado con sus hombres, pero Jonatán sí, con los suyos. Y entonces le dice a uno de sus oficiales, le dice, ¿qué es ese alboroto que hay acá? Entonces le dice, mira, y ven, sintetiza la historia, es maravillosa, tiene menudencias que las tenemos que sacar. Y le dice, los enemigos se están matando entre ellos. Entonces, viene, pasa Jonatán. Entonces, en ese momento Saúl, la batalla era del otro, ¿no es cierto? Pero de Dios en definitiva, por lo que invocó Jonatán. Y de hecho que se mataban entre ellos por el poder de Dios. Y entonces le dice a su soldado, ahí cometió un error terrible, a veces hacemos las cosas y no lo pensamos y después lo tenemos que morder la lengua, morder los codos. No sé cómo, pero hay que morder los codos. O que se nos muerde el otro, ya que uno no puede, ¿no? Claro. No, es cierto, a veces tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces le dice, toma su ejército como si la batalla hubiera sido de él, pero él había estado sentado, ¿no? Ni siquiera esperando el poder de Dios, viendo cómo Jonatán actuaba. Y le dice a sus soldados, dice, vamos a pasar ahora a la batalla, pues después lo que había pasado, ¿sí? Dice, pero hizo un juramento y un desastre, un desastre. Dice, y ninguno de ustedes va a comer, el ayuno es importante, pero no de esta forma. Ninguno va a comer hasta que tome venganza de mis enemigos. No lo hacía porque lo hacía por venganza de él. Ese es el problema que pasaba, por ejemplo, con Jacob y Esaú,
¿Entiende? Los problemas que se van presentando cuando uno quiere hacer cosas humanas. Aunque tenga la promesa de Dios, queremos hacer cosas humanas. Porque no sabemos esperar. Claro que no sabemos esperar. No tenemos paciencia para esperar. Muy difícil tener paciencia. Saúl veía que el enemigo avanzaba. El pueblo, eso es anterior. El pueblo le desertaba y dice, yo hago el sacrificio. Entonces Samuel le dice, ¿por qué no me esperaste? Porque tardaste. Pero si te dije que venía, venía. Entonces, ¿me entiende? Y entonces dice, ahora, como no sabes esperar, no sirves para el reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Es tremendo, usted lo ve en la Biblia, cosas como se sucumbe por no saber esperar y no saber esperar. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Y hasta cuando Dios diga. Y a veces no va a ser en esta tierra. Yo, por ejemplo, en primera persona me voy con un montón de sueños que no los tuve aquí en la tierra. Incluso algunos que pueden ser muy pueriles, como haber sido concertista de guitarra conocido. No soy ni concertista de guitarra, soy mucho menos conocido. Ahí chapurreo la guitarra, pero claro, pero también de jovencito, de chico, de jovencito, de 9, 11, de 11, 13, 15, siempre soñaba con eso. Y sí que no lo voy a hacer, pero no, es decir, llega un momento que sabemos que hay cosas que no se nos van a cumplir en esta tierra. Claro que no. Y algunos dicen, se le va a cumplir todo. Ya se entiendo cómo uno alienta a las personas, ¿no es cierto? Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y bueno, entonces, con eso tiene que tener cuidado. ¿Sabe por qué le digo eso? Con eso tiene que tener cuidado. Le pongo un ejemplo clarísimo de la Biblia, ¿sí? Clarísimo de la Biblia. Cuando le dice Satanás, a Yeshua le dice, tírate. Dice, total, dice que te van a agarrar los ángeles. ¿Me está siguiendo? Dice, pero por el secretario todo lo puede y mucho más él. El Señor, claro, ¿me entiende? Dice, no hay que tentar al Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, él esgrimía el poder del diablo de esa manera. ¿Me entiende? Y nosotros lo escuchamos, todo lo puedo en el Mesías. Entonces, como yo decía la vez pasada, creo que puse el ejemplo, entonces, si todo lo podemos, ¿no es cierto? Pero ¿todo qué? Dígame que es todo lo que puedo. Porque de repente yo no digo ustedes, hermanas, pero no sé, que yo me ponga ahora, no sé, hacer bailarín clásico, ¿no es cierto? Claro. ¿Me entiende? Un ejemplo, no se puede decir así, porque tiene que explicar que es todo, pero en las multitudes, levántese, todo lo pueden decir que fortalece, ¿no es cierto? Y la persona que está mal empieza a brincar, ¿no es cierto? Y de repente llega a la calle y tiene que tomar 10 diclofenaco, porque ahí en la adrenalina no le pasó nada. ¿Me entiende? Y yo le pongo un caso y con esto termino. Nosotros en Argentina teníamos, hace muchos años, sería 89, 90, teníamos un pastor amigo, muy bueno, me le gustaba mucho el judío mesianismo, que bueno, ayunó como 40 días, luego tomó el limpio, bueno. Entonces yo algunas veces me dice, ¿usted me puede, hermano, apoyar? Dice, para que yo pueda resistir el Señor. Dice, yo iba cada tercer día a la mañana varias horas con él, a veces a la tarde, según como me ponía de acuerdo con otro, para estar apoyándolo. Bueno, el hermano estuvo orando y buscando la dirección del Señor para él, para su familia, para su organización, y entonces me dice, yo confiaba en nosotros también como en otros, pero nosotros como Ministerio Judío Mesiánico nos respetaba y confiaba. ¿Ok? Pasaron los 40 días, todo muy bien, salió airoso, gracias a Dios, entre comillas, bueno. Yo ese día no estuve, lo vi al día siguiente de esto. Cuando terminó el ayuno, acá el doctor no sabe bien lo que voy a decir. Cuando terminó el ayuno, estaba muy emocionado y después vienen las personas que entusiasman más. Pero uno tiene que tener entusiasmo, pero tiene que estar canalizado. ¿Okay? Y entonces, cuando terminó el ayuno, yo no estuve ese día. Bueno, comenzaron con unos hermanos a brincar, a danzar. ¿Okay? Yo eso no lo sabía, yo no había ido, no me acuerdo cuando nosotros estábamos fuera. Estábamos viajando, habíamos ido a otro lejos, pero volvíamos esa noche. Por eso digo que si no tenía que haber estado con nosotros. Habíamos estado de viaje. Entonces, al día siguiente, nosotros íbamos a la casa de una hermana. Era una ciudad chica, bueno, chicos, tenían 350.000 habitantes, donde vivo, ahora hay más, pero mucha gente judía en esa zona, profesionistas, dueños de campos, ahí hay muchos terratenientes.
todo eso. Y entonces, judíos y no judíos, perdón. Y entonces, íbamos a la casa de una hermana, miren lo que íbamos a la casa de una hermana, para ver qué había pasado con todo esto, que lamentablemente yo tenía compromisos y no podía estar con ellos, porque yo tenía nuestra Keilah judío mesiánica y tratamos de aquí para allá. Entonces, nosotros íbamos por la banqueta, así, una banqueta chiquita, de tipo pueblo, ¿no? Pero era la ciudad. Y por la banqueta, y allá como a 30, 40 metros vemos que alguien baja de un carro, porque acá estaba un hospital, ¿sí? Y aquí estaba lleno de carros. Entonces, baja un taxi, ahí un carro, no recuerdo, como a 30 metros vemos que baja la esposa de él y él, ¿no? Bueno, y él primero baja del carro, ¿no es cierto? Pero primero se venía agarrando los carros y después se pasó a la pared. Miren cómo venía él, cuando se agarraba de la pared, miren. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó? Y la doctora se lo explicó. Tuvo una convalecencia de montonazo de tiempo. Cuando uno ayuna mucho, de esa manera, el cuerpo se tiene que alimentar, pero el propio cuerpo saca sustancia del propio cuerpo. Y entonces le dice, usted tiene los huesos del pie, por ejemplo, los tenía todos así. ¿Por qué? Porque de tanto 40 días y mal alimentado con algún líquido, algún jugo, ¿ok? Los músculos, los tendones, no sé si músculos, todo lo que sostiene los huesos, se mandaron alimentos para otra parte del cuerpo, o lo que fuese, y entonces no tenía la consistencia. Entonces cuando salta, no tenía la musculatura en el cuerpo, ¿me entiende? Y entonces los huesos le quedaron todo así, no podía pisar, tuvo una convalecencia de meses. ¿Me está siguiendo? Por eso, aún en esas cosas no tenemos ni la preparación. Y usted me dice, ¿no era de Dios? Sí, era de Dios, era espiritual y todo maravilloso. El tema que de repente, después del ayuno, ¿no es cierto?, tenía que haber reposado, descansado, ¿no es cierto? Si a lo mejor Dios hubiese querido que saliera corriendo como Elías de la montaña con lo viejo que era, con anciano que era, y le ganó acá, que el otro venía en el carro, y este corriendo en el barro, no sé cómo lo hizo, pero Dios lo suplió. Pero, de repente le decimos a la gente un montón de cosas que no estamos preparados ni capacitados, ¿me está siguiendo?, para decirle a la gente algo. Y entonces este hermano después estuvo bien, claro que estuvo bien, pero le puedo asegurar que estuvo gracias a esos 40 días buscando la presencia del Señor y todo muy bonito y muy bien, pero después tuvo varios meses hasta que pudo, ¿no es cierto?, poder caminar con la facilidad que tenía que caminar. ¿Me está siguiendo? Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No solamente el no creyente, ¿no es cierto? No el no creyente, el creyente, cada uno de nosotros, está trabajado y cargado de una u otra manera, pero no hoy, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida. Por eso, quiera Dios que en esta hora, los que estamos aquí, los que no están, nosotros, en este tiempo, en el tiempo futuro, que entonces sepamos depender del Señor. Como yo les acababa de leer en este libro judío, que este hombre que está muriendo le dice, acepto con amor, ¿no es cierto?, el yugo de Dios, y el Señor dice, lleve mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Como dice lo otro que acabo de leer, que es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, que si el Mesías no sobrellevase nuestras cargas, dice, el pueblo de Israel jamás podría soportar el peso. Por eso quiera Dios que en esta hora podamos aceptarlo, esto en nuestro corazón. Y que el Señor nos sustente, nos soporte, nos fortalezca, nos dé la fuerza, ya lo leeremos bien, perdón, en el desierto y en todo tiempo. Y volviendo a lo que me faltaba, esto de Saúl, les comento ya al final, dice, entonces le dijo, dice, ayunen y no coman hasta que me vengue de los enemigos, ¿sí? Pero era una cosa personal, yo me iba a vengar de mis enemigos, pero el que fue a la batalla fue Jonatán, ¿me entiende? Y entonces, cuando el pueblo va,
Sin alimento hay un gran problema. El único que no tuvo problema fue Jonatán, que agarró y empezó a comer la miel que había en el camino, ¿sí? ¿Ok? Ya lo analizaremos bien todo esto, pero para que vean. ¿Qué está queriendo decir? Que Saúl mandó al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, a la batalla, pero para venganza de él, para venganza de sus enemigos, pero lo mandó sin el alimento, es decir, sin la palabra. Sin la palabra. Por eso hizo un juramento, involucró a todo el pueblo, era su juramento, involucra al pueblo, pero no le dio los elementos para que eligiera. En definitiva, no le dio las herramientas necesarias, en el sentido, el alimento, ahora en el sentido espiritual, y fracasaron. ¿De acuerdo? Por eso, quiera Dios que en medio de la batalla, en medio del cansancio, en medio de como se le decía, estar abrumado, flagelado, cansado, golpeado en el pecho con señal de duelo, de dolor, podamos tener el amparo, la protección, el cuidado del Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Acuérdense lo que le podíamos haber leído aquí, aunque es distinto, pero es lo mismo, de aquí o lo que le leí de allí, que vienen tiempos que va acercado. Muchas veces nos dicen, va a ser distinto, va a estar todo bien, todo está mal, pero va a seguir mejor, y todo esto. Y sin embargo, uno lee la Biblia y lee algo que no está en el Nuevo Testamento, pero que es en el judaísmo, exactamente igual. La corrupción, la inmoralidad, el soborno, dice, se abochornará al padre y se faltará el respeto a la madre, lo que habla de la desintegración familiar, de la desintegración social, la desintegración de lo que es el pueblo de Dios como pueblo, si uno lo toma como pueblo de Israel o como pueblo de creyentes. Vamos a hacer una oración. Avino Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, en este día de Shabbat, clamando a tu gran misericordia para que sea derramado en todos y en cada uno de nosotros y los que no han podido venir, el cercano y el lejano, sea derramado, Señor, ese shalom, ese reposo que viene de lo alto, que podamos en esta hora, Señor, acercarnos a ti como nuestro Mesías, Señor y Salvador, y Yeshua, Señor, para poder recibir ese yugo que viene de ti, que es fácil y ligera tu carga, Señor, y que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, cada uno de nosotros sabemos que podemos estar trabajados y cargados, que podemos tener aflicciones y fatigas, podemos estar abrumados, Señor, por distintos pesos, por las enfermedades, Señor, por los desprendimientos familiares, Señor, a veces aún por la economía, por los dolores y las frustraciones que a veces pudiésemos tener en esta vida. Pero sabemos que tú, Señor, estás como poderoso gigante, oh Santo de Israel, alrededor de cada uno de tus hijos. Señor, levantamos nuestra oración a tu presencia, clamamos a tu misericordia y te damos gracias, Señor, porque podemos buscar tu presencia, tanto sea en lo privado y también en la unión de los espíritus con los hermanos. Señor, podemos buscarte, Señor, colectivamente y también en la soledad de nuestra casa, Señor, pero sabemos que tú estás en medio de donde se invoca tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, y en esta hora levantamos tu nombre en alto, clamamos a tu misericordia para que nos muestres tus grandes milagros y maravillas. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos has sostenido, nos has guardado y sustentado en lo espiritual, en lo físico y material hasta esta época de nuestras vidas. Y sabemos que tú nos has acompañado, Señor, y sabemos que si ha sido así, mucho más abundantemente va a ser en nuestro futuro. Le queremos depender de ti exclusivamente, queremos que sea fortalecida nuestra fe, queremos en esta hora que tu misericordia aliente nuestro espíritu, fortalezca, Señor, nuestro corazón en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, y que podamos crecer en la fe a través del estudio de tu palabra, Señor, revelada por tu Ruach HaKodesh. Bendice a cada uno de mis hermanos en medio de sus necesidades, los que están aquí, los que no han podido venir, Señor.
conforme a cada necesidad que tú suplas, que tú sustentes, que quites toda traba, que saques obstáculos, que avergüences el poder del diablo, que tapes la boca de Satanás en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos transitar, Señor, en tus caminos, fortalecidos, renovados, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua lo rogamos, Señor. Señor, queremos en esta hora que nos abras brecha en el camino. Rogamos en esta hora para que rompas cerrojos de hierro y vengan grandes bendiciones en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Señor, que tengamos ese crecimiento y esa madurez espiritual que necesitamos. Señor, quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada. Señor, y trae la bendición de lo alto. Señor, quita todo lo malo de nuestras vidas y añade todo lo bueno. Quita todo lo malo, Señor, y añade lo bueno en nuestros hogares. Quita todo lo malo de nuestra Keilah también y añade todo lo bueno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, aderézanos mesa en el camino, Señor. Señor, queremos seguir tus caminos, tus principios, aprender de ti, Señor, y llevar, como hemos leído tanto en tu palabra como en la historia de nuestro pueblo también, llevar, Señor, ese Malhut Shamayim, ese, Señor, ese reino de los cielos, ese yugo de los cielos, Señor, sobre nuestra vida, Señor, porque fácil es y ligera tu carga. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te rogamos, Señor, también en medio de las necesidades, como hemos orado antes, Señor, con nuestro hermano. Te rogamos por la salud de nuestro hermano Saúl, Señor, para que tú le colmes de bendiciones en su vida, en su hogar y en su familia. Señor, para que pongas tus llagas, Señor, recorriendo su cuerpo de la cabeza a los pies, restaurando branquias, riñones, Señor, tomando control pleno de sus parámetros y no solamente tomando el control, sino tomando el control para sanidad divina, Señor. Quita toda enfermedad del cuerpo de nuestro hermano en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo rogamos, Señor, y rogamos que también, Señor, como nuestro hermano orado, lo rogamos por él para que abra puertas, canales de bendición en los recursos materiales, en su economía, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre. Y rogamos también, Señor, por su hijo Saúl, Señor, para que, Señor, se le abran puertas, fuentes de trabajo, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Señor, te damos gracias. Sabemos que ahí en este mundo tenemos este tipo de tramas, Señor, de necesidades, pero tú eres más grande que las tramas de este mundo y mucho más poderoso que cualquiera de nuestras necesidades. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden